Primero que todo, en nombre de la Escuela de Pedagogía en Música de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y particularmente a nombre del director Mario Carvajal, el doctor Mario Carvajal y el equipo del Consejo de Escuela, ¿no? Y también digamos, en alianza con la Asociación de Directores de Educación Musical, ADEMUS, damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este ciclo de conferencias, ¿no?, que está desarrollando la Escuela de Pedagogía en Música. Eh, bueno, este ciclo básicamente busca establecer una conexión interesante, no solamente con las escuelas de música, sino que también con profesores o profesionales del área de la educación musical, no solamente en Chile, sino que también en América Latina. Y básicamente lo que buscamos es poder levantar un espacio de discusión que nos permita construir un diagnóstico de la realidad por la que pasa, ¿no?, la formación musical, particularmente en nuestro continente, en nuestro país, pero también en la realidad latinoamericana, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, ¿no? Y bueno, esta conferencia o este ciclo de conferencias particularmente cuenta con un equipo de expositores, ¿no?, de profesionales del ámbito del área musical de alto renombre, y cada uno de ellos ha tenido y por supuesto tendrán una participación preponderante en el trabajo que estemos realizando. Hoy día particularmente nos acompaña y le damos la bienvenida también y las gracias por estar con nosotros a Ingrid Barbosa. Ella es violinista brasileña, máster en interpretación musical en la Universidad Federal de Bahía. Tiene estudios universitarios eh, en el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo. Bueno, ella ha participado activamente en los simposios de la Sociedad Internacional para la Educación Musical, ISME, y además ella se desempeña como profesora de violín y teoría musical, y junto a ello también realiza investigaciones sobre temas de intersección entre comunicación, tecnología y música. Además, posee especialización en divulgación científica y tiene un grado de publicidad y marketing. Bueno, Ingrid, bienvenida, ¿no?, a este ciclo de conferencias. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y que esta tarde puedas tú compartir parte de la experiencia que ustedes han desarrollado, ¿no? La conferencia de hoy lleva por título La migración online durante la pandemia del COVID-19 y la enseñanza de instrumentos musicales en el contexto brasileño. Así es que, sin más preámbulos, reitero nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida a Ingrid, y bueno, el espacio es para ti en este momento. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy un poco nerviosa. Creo que todos se imaginan que no hablo español súper bien. Hablo un poco español, pero puedo cometer algunos errores en la conjugación o la pronunciación. Espero que me comprendan y pueden ayudar si acaso me olvido de alguna palabra o si cometo algún error. Bueno, voy a empezar mi presentación. Si pueden habilitarme para compartir mi presentación, sería muy bueno. La investigación que voy a compartir con ustedes hoy se inició... un momento. Como el profesor Abner había dicho, la presentación es acerca de la migración online durante la pandemia del COVID-19, donde todos nosotros ahora estamos pasando muchas horas de nuestro día en frente a la computadora y con actividades online. Bueno, para empezar, gustaría de hablar un poco sobre el contexto brasileño de enseñanza musical. Entonces, en Brasil, la educación musical es preponderante en las escuelas porque es parte del currículo de artes en las escuelas normales, sean públicas o privadas.
pero ella no es obligatoria porque ella es parte de educación artística. Entonces la escuela puede escoger si hay solamente música o si es música y artes, danza, artes visuales o algo así. Por esto, en muchas ciudades no hay clases de música en algunas escuelas. Y si hay clases de música, son educación musical, clases pedagógicas, no clases de enseñanza de instrumentos musicales. También nosotros tenemos muchas escuelas de cursos libres, o sea, son escuelas como escuelas de inglés, escuelas de pintura, donde puedes hacer clases de musicalización, teoría musical y también de instrumentos musicales. También tenemos conservatorios, el foco mayor es en instrumentos musicales, pero ni todas ciudades tienen conservatorios. En Brasil, particularmente los conservatorios no emiten grados que son aceptados para enseñanza en universidades o en escuelas. Entonces, los conservatorios son más utilizados por aquellos que desean aprender el instrumento para ser solistas, trabajar en orquestas, y aquellos que piensan en aprender como algo de placer, un placer cultural, acostumbran buscar a escuelas de cursos libres. Yo no escribí acá, pero hay muchos proyectos sociales que trabajan con educación musical y enseñanza de instrumentos musicales. Y también, claro, tenemos profesores particulares y son fácilmente encontrados en la internet o en otros anuncios. Bueno, en el aislamiento social por el COVID-19, todas las áreas tuvieron que migrar al ambiente virtual, ¿sí? Para seguir sus actividades, incluso la educación y por supuesto también la enseñanza de instrumentos musicales. Algunos inconvenientes fueron sentidos por todos nosotros, creo que en Chile también. El primer fue el cambio repentino, abrupto, sin mucho tiempo para planearse. Creo que la mayoría de nosotros no tuvimos preparación para clases online. La formación tradicional del músico, sea en pedagogía musical o sea en instrumentos musicales, no cuenta con clases online. Es algo muy nuevo, tal que ahora tenemos que cambiar repentinamente y muchos de nosotros pensamos, ¿qué hacer? También pensamos en la falta de preparación para los profesores. Bueno, como acabo de decir, la formación tradicional no prevé clases online. Y por último, la falta de apoyo en escuelas de cursos libres, ya que no son instituciones grandes con muchos recursos. Como yo había dicho, en escuelas privadas o públicas, escuelas obligatorias, hay más estructura, pero en escuelas de cursos libres, los recursos son más cortos, porque las personas pueden estar allá o no, entonces no es algo obligatorio. Bueno, el cambio tiene una tensión principal. Andrea Lemos, un estudioso brasileño de la comunicación, dice que debemos diagnosticar el presente y tensionarlo con el pasado para pensar el futuro. Pero durante la pandemia no hubo tiempo de diagnosticar o comprender lo que se pasaba. ¿Cuánto menos podríamos pensar lo que se sucedería después? No sé qué pensaban ustedes, pero cuando inició la pandemia pensé que 1 mes, 2 meses y podríamos volver a las clases presenciales. Y ahora estamos en octubre, casi octubre, y seguimos en clases online. Otra pregunta que se viene a la atención por el cambio ¿es la enseñanza online de facto efectiva? Bueno, la investigación partió del cuestionamiento. ¿Cuáles fueron las dificultades enfrentadas por la enseñanza online de instrumentos musicales durante la pandemia? Los objetivos fueron identificar los resultados negativos y positivos evaluando 3 aspectos. Primero,
las estrategias de enseñanza. ¿Cuáles fueron las estrategias, metodologías? ¿Cuáles fueron las nuevas cosas realizadas en el cambio al online? Segundo, la instrucción de competencias técnico-interpretativas, o sea, cuáles aspectos de técnica e interpretación musical fueron positivamente o negativamente afectadas por el cambio online. Y por último, los valores interpersonales. ¿Cómo se piensa la relación profesor y alumno en las clases online? Por último, esperábase que obteniese insights para futuras investigaciones y approaches en el tema. La metodología, después de hacer una lectura y revisión bibliográfica, fue cuantitativa. Cuestionarios online enviados a profesores de instrumentos particulares o de escuelas de cursos libres. No fueron contempladas las escuelas privadas o públicas obligatorias, porque como lo había dicho, ellas no tienen enseñanza de instrumentos en general. Bueno, como sabemos nosotros, el online trae muchas ventajas y fue la solución para seguir durante la pandemia. Negarlas sería incoherente. Las ventajas son muchas. La pandemia, nosotros no podríamos enseñar si no fuera el online. También tenemos una economía de tiempo, no hay deslocamiento, pero no reflexionar sobre esos problemas sería ignorancia, porque si pensamos en un cambio, no es posible que no haga problemas en el cambio. Es preciso haber una reflexión. Para hablar acerca de la era virtual, voy a utilizar algunos estudiosos de comunicación del Brasil. Hay un término como cibercultura y tecnocultura por André Lemos y Muniz Sodré en Brasil. Ambos términos definen el momento de la era virtual como una era en que la utilización generalizada de tecnologías de comunicaciones que trajeron grandes cambios a hábitos sociales, prácticas de consumo y distribución de información. Los pilares de la cibercultura son la liberación de la palabra, o sea, todos pueden hablar, todos pueden producir contenido y volverse autores. También la conexión generalizada, tal que formamos redes colaborativas. Las redes sociales son el ambiente más común de redes colaborativas. Y durante la pandemia, muchos grupos de músicos en WhatsApp o en Facebook se conectaron para compartir softwares o cursos, metodologías, materiales que podrían ayudar en las clases online. También la reconfiguración social, o sea, en la era virtual estamos todos en conexión constante, interacción intensa y la vida se pasa más en las telas. Eso significa, entonces, como decía, Francisco Rídiger dice que la era virtual de la cibercultura es el momento en que hay la creencia de que las tecnologías van a resolver todos nuestros problemas, pero él dijo que esta creencia no es real. Es una creencia que trae muchos problemas por sí solo, ya que estamos retirando un poco de nuestras actividades humanas pasando a la computadora o la tecnología. Otro término que es interesante es de la dromocracia. Dromocracia es, por definición de Eugenio Triviño, el gobierno de la velocidad. Dromos, tiempo, cracia, gobierno. Para ello, la dromocracia es presente en la cibercultura y la más implacable forma de violencia de la velocidad. La dromocracia genera algunas cosas, como la dromoaptitud. Eso creo que es común a todos nosotros. La dromoaptitud cree que si yo y tú, si nosotros no cambiamos para adecuarnos rápidamente
en acuerdo con lo que es propuesto, por el tiempo, por las tecnologías, estamos todos atrasados. La inactitud lleva a exclusión y muerte simbólica. O sea, si no estamos actualizados, estamos siendo ejes olvidados. Y esto en las redes sociales, en la tecnología, es como una muerte simbólica. En la democracia también es muy común las drogopatologías como ansiedad, estrés, vacío existencial y pánico. Conversando con... Perdón, Ingrid, me piden por chat si puedes ampliar el PowerPoint como en pantalla completa para los más abajo. Sí. Sí, en pantalla. Gracias. Perdón, había olvidado de hacerlo. Bueno, en conversaciones con muchos profesores, la ansiedad, la sensación de vacío fue más frecuente después de las clases online, justo por pasarnos tanto tiempo frente a las tecnologías. En este contexto, creo que fue en el año pasado, yo había empezado un estudio que fuera la recepción de la música erudita en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque pensé que una vez que muchos de los factores que definen la cibercultura, la era virtual, podrían ser incongruentes con lo que se espera para la música erudita y su consumo. Por ejemplo, la constante conectividad genera baja concentración. Tengo muchos alumnos que pasan mucho tiempo en el móvil, en juegos tecnológicos y tienen baja concentración durante las clases. También cuando pensamos en un concierto, una presentación de orquesta, necesitaría silencio y no podemos pegar el móvil, sacar el móvil, pero las personas son acostumbradas a tenerlo como una extensión de su propio cuerpo. Y eso no es algo que se espera en un concierto. Entonces son como incongruencias entre la era virtual y el contexto de la música clásica, de la música instrumental. También el deseo continuo por interacción y exposición. Todo lo que se puede compartir torna a ser relevante. Si no comparto, no es relevante. Si no está postado en las redes sociales, no es relevante. También es común en este momento la inquietud como algo que nos incomoda. Siempre las personas quieren una fuga del silencio externo y interno. Si está todo muy silencioso, saco, pones, voy a asistir a algo o oír música. Si estoy mucho tiempo sola, mis pensamientos están perturbándome, voy a hacer algo diferente en el móvil para distraerme. Y así es el contexto de la era virtual, de acuerdo con estos sociólogos de comunicación. Volviendo a nuestra investigación durante el COVID, tenemos también una otra cuestión, la corrida por ser percibido. En la velocidad de la tecnología de las comunicaciones de redes sociales, tenemos un gran problema. ¿Cómo ser escuchado con su negocio, sus clases, escuela, en medio de tantas otras voces? En Brasil, al inicio de la pandemia, el aislamiento se volvió en un argumento de publicidad para ofrecer los más diversos cursos. Decían ellos, tienes tiempo, aprovéchalo para primorearse, aprende algo nuevo. Si tú no haces, los otros harán y te quedarás atrasado. Fueron muchas publicidades en este sentido durante la pandemia, en el inicio del aislamiento social en Brasil. También fue un problema la resistencia de actividades extras como clases de música, sea por razones financieras, por falta de tiempo, falta de medios para acceso a las clases, como se tienen alumnos que no tengan una computadora o internet muy buena, y también muchos papás y mamás que no creen en la enseñanza virtual de instrumento o de musicalización. En la escuela donde trabajo, los instrumentos, las clases de instrumentos
permanecieron con muchos alumnos, pero las clases de musicalización tuvieron una gran queda, una gran disminución de alumnos, porque los padres pensaban que no hacía sentido la musicalización online. Entonces, ¿cómo ocurren los posibles cambios para el profesor de música, el profesor de instrumentos musicales? En este contexto, se espera mucho más del profesor de música en la era virtual. Por ejemplo, él debe ser su propio gerente de marketing. Él debe hacer su prospección de nuevos clientes, buscar nuevos alumnos para la escuela o para sí mismo si es particular. Él también se torna el generador de contenido para las redes sociales. Creció mucho el número de músicos que crearon su propia página y pasaron a divulgarse durante la pandemia. También él se torna un digital influencer para ser atractivo en la internet. Él pasa a crear y editar imágenes y vídeos para sí mismo. En ámbito pedagógico, el profesor en las clases online necesita obtener recursos educacionales para la enseñanza online, específicamente, como pedagogías, metodologías y estrategias para el ambiente virtual. Comprender mejor los recursos de ABA, o sea, el ambiente virtual de aprendizaje. Y también, quién sabe obtener nociones básicas de psicología, neurociencia, terapia, para mejor explicar aspectos psicomotores a distancia. Como por ejemplo, si tienes alumnos, yo tengo alumnos de violín, ¿cómo puedo explicar a distancia la tensión? Si no puedo tocarlo el alumno, ¿cómo puedo explicarlo a distancia si no conozco también la tensión? Bueno, para la investigación, después de todo este contexto, fue realizar un cuestionario enviado por internet a muchos profesores, todos habitantes de Brasil. Fueron 34 participantes, todos brasileños viven en Brasil, la mayoría en São Paulo. Pueden mirar el gráfico acá y verán que había profesores de 18 años hasta más de 50 años. Pero 21 de los participantes estaban entre 26 y 39 años. También fue observado los instrumentos enseñados. El gráfico está en portugués, no en español. Las cuerdas friccionadas creo que sean cuerdas aportadas en español. Fue posible notar que muchos profesores enseñan más de un instrumento. Entonces, enseñan violín y viola, enseñan piano y violín, voz, canto y piano, canto y flauta. Entonces, este era el escenario de los participantes. Los profesores entrevistados actuaban en diferentes maneras. 10 de los profesores eran profesores de escuela o un proyecto social. 9 de los profesores eran apenas profesores particulares. 19 de los participantes eran profesores particulares y en una escuela o proyecto. Cuanto al ambiente de enseñanza, 26, o sea, la mayoría, hace ligaciones directas al alumno, como WhatsApp o FaceTime. 20 de ellos grababan previamente las clases, entonces las clases estaban listas antes del momento y solo eran enviadas al alumno. 18 trabajaban con feedback a videos, entonces el alumno envía un video y el profesor responde algo sobre el video. Entonces, esto crea más continuidad al trabajo del profesor durante la semana. Fue muy interesante que algunos profesores tenían su propio software desarrollado para las clases. Y también 19 de ellos, o sea, muchos de ellos, utilizaban plataformas en vivo como Zoom o Google Meet, Google Hangouts. En el
La primera pregunta fue acerca de la al online durante la pandemia del COVID-19. De los participantes, 16 afirmaron que fue una difícil adaptación, que podría ser más sencilla si hubiese preparo. 13 de ellos eran más jóvenes y decidieron tener facilidad con tecnología, entonces fue muy tranquila la transición. 2 de estos 2 eran más viejos, tenían más de 60 o 50 años. Dijeron que fue totalmente difícil y desagradable. Muchos de ellos, miren, son 19, afirmaron que la modalidad debe ser considerada mismo después de la pandemia. O sea, mismo después de la pandemia, continuar las clases online. Yo habito en una ciudad muy pequeña y los proveedores de internet acá no son buenos, entonces esto es un gran problema. Estoy en São Paulo, que es el estado más rico del Brasil. Imaginen ustedes cómo es en el norte del Brasil, donde hay muchas florestas y muchas regiones más precarias. Las clases online allá son muy complejas de ser realizadas, casi imposibles. Pero vamos a seguir. ¿Cuánto ahora los factores de enseñanza, las ventajas o factores positivos en contenidos de interpretación musical y técnicas instrumentales? La mayoría de los profesores afirmaron que la teoría musical fue positivamente influenciada en las clases online. También comprensiones contextuales como la historia de la música o aspectos semiológicos, sociológicos. También la técnica básica fue positivamente influenciada por las clases online. Pero fueron pocas respuestas buenas acerca de la sonoridad y técnica avanzada. Es interesante que los números son muy próximos acá, entonces no sabemos si tiene que ver con la facilidad del profesor o si es de facto una ventaja del online. Cuanto a las desventajas en las clases online, la sonoridad fue la más señalada. Pensó que es porque siempre hay como un delay, un atraso en las cosas, entonces es muy complicado a depender de la pieza musical que se ejecuta. Y también la calidad sonora no es muy buena, entonces es muy difícil abordar, por ejemplo, dinámicas y coloraciones del sonido. También fue muy señalada la cuestión de no haber música en grupo en las clases online. No es posible. También la musicalidad, interpretación musical, no es tan bien trabajada en el online. Fue una respuesta bastante común. Y desventajas bajas para teoría musical y otros. Como se ve, las dos cosas no son uniformes, no es algo como totalmente sí, totalmente no, es más o menos acá, más o menos acá. Son pocos factores que son de facto homogéneos en las opiniones. La sonoridad y la música en grupo parecen ser los principales. Esta pregunta fue muy interesante para mí, porque yo pensaba que los profesores pensarían como yo. Para mí el contacto presencial, el contacto físico es muy importante en la clase, el relacionamiento personal. Mirar al alumno próximo a mí es muy importante, pero no es lo que me pareció para los otros profesores. Miren ustedes, 20 personas concordaron que la ausencia de presencia física
dificulta la transmisión de algunos contenidos, ¿sí? Entonces, gástase más tiempo para explicar algo que sería muy rápido si fuera personal. También torna imposible algunos contenidos. 5 personas dijeron ser imposible. Pero 17 dijeron que las dificultades son evitables caso tengamos preparación. Entonces, falta preparación parece ser algo muy interesante a ser observado. 12 personas dijeron que es muy perjudicial que no sea posible realizar música en grupo. Me impresiona que fueron solo 12 de 34 y no casi todos. Pienso que el profesor de música debería se importar más con la música en grupo, ya que no estudiamos para quedarnos solos. También solo 7 afirmaron que hay pierdas en el relacionamiento profesor-alumno por la distancia. Y 3 personas afirmaron que no observan pierdas por la distancia del alumno y que los prejuicios son por tradicionalismo o tecnofobia. ¿Qué espera usted hacer de las clases online después del fin de la pandemia? 15 profesores afirmaron que las escuelas podrían implantar un sistema híbrido con clases presenciales y online, mismo después de la pandemia. 15 entonces fuera mitad, casi mitad de los profesores. 9 decidieron volver a la escuela con clases presenciales, pero mantener sus alumnos particulares online. 10 profesores afirmaron que van a actuar solamente en clases presenciales. Ningún profesor afirmó que va a seguir solo en clases online. Más allá del cuestionario, también hubo un espacio para que escribiesen ideas que tenían acerca del online y de sus alumnos, de observaciones. Algunas de estas observaciones yo pienso que pueden ser nuevos approaches para seguir la investigación, sea por mí o por quien quiera realizarlo. El primero es que existen algunos pocos cursos de enseñanza musical online. Visto de esto, hay dos preguntas, perdón. ¿Los profesores de instrumentos musicales saben que esos cursos existen? ¿Y los cursos son de facto efectivos? Segundo, el aspecto social financiero de los alumnos, la accesibilidad a instrumentos y buena conexión a la internet. Por ejemplo, en mi escuela, muchos alumnos no tienen su propio instrumento, tomaban prestado de la escuela y por la pandemia no podrían ir a la escuela, entonces no podrían practicar su instrumento. Principalmente los grandes instrumentos, contrabajo, la tuba. Entonces, si no pueden tener su propio instrumento, no pueden ir a la escuela, y si no tienen internet, ¿cómo serán las clases? Otro approach fue sobre la gamification, la enseñanza online. Se parece con games, con juegos tecnológicos. Quién sabe, esto podría ser algo positivo para los niños o personas que gustan mucho de games, de juegos. También la utilización de recursos online para beneficio del proceso de aprendizaje, mismo con clases presenciales. Entonces, si estamos en clases presenciales, pero hay recursos online que son positivos, podríamos seguir utilizándolos, mismo que tengamos el presencial normal. Por último, me gustaría leer algunos excerptos de textos. El primero es de Andrea Lemos. El desarrollo tecnológico siempre nos coloca en el vértigo del futuro y en la urgencia del presente, creando utopías y distopías que aprendemos por discursos publicitarios, académicos, periodísticos y artísticos.
También Giddens dijo que la modernidad se volvió experimental. Queriendo o no, estamos todos presos a una gran experiencia que está ocurriendo en el momento de nuestras acciones. Yo dijo y escribí que la música es un fenómeno social. Considerando que el acceso a tecnología por sí es un factor diferenciador social, añadir la opción por música instrumental, principalmente erudita o clásica, puede ocasionar un abismo aún mayor entre las clases sociales cuanto a exposición y oportunidades de crecimiento cultural. Para encerrar, cuando nos confrontamos con cuestiones existenciales sobre nuestra profesión y nuestro rol en la sociedad, extasiarse en el pesimismo o en la negación difícilmente traerá ganancias en niveles individuales y globales. Depende de nosotros establecer nuestros principios e ideologías mientras comprendemos y observamos críticamente los cambios presentes y encontramos un camino de satisfacción disfrutando las posibilidades existentes. Es esto. Ahora estoy lista para comentarios. Muchas gracias, Ingrid. Tu español se escuchó muy bien, muy bien. Agradecemos tu esfuerzo. Ingrid es una investigadora y músico brasileña muy joven, tiene 25 años, ¿cierto? Pero hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, en Brasil hay una producción de conocimiento en el campo de la educación musical que es equivalente a toda Latinoamérica. O sea, sumado a Argentina, México. Hay 12 doctorados doctorado en educación musical. Imagínese usted la chimenea de producción de conocimiento y la conexión con el campo y el quehacer educacional en el aula. Creo que eso es pertinente señalar, ¿no? El año pasado en la conferencia latinoamericana de investigación musical desarrollada en Argentina, ahí uno se da cuenta el campo y el valor en el ámbito de la producción de conocimiento y su impacto en la educación musical, que dan cuenta un poco, o da cuenta de la figura de Ingrid. Ella es una investigadora joven, entiendo que habla dos lenguas maternas, que es el inglés y el portugués, español, francés, y que además es capaz de presentarnos de una forma bien interesante en términos de cuáles son las categorías que utiliza para poder mirar este fenómeno, ¿cierto? Si bien es cierto, es una realidad que nos contiene, por lo tanto, se hace complejo construir una perspectiva epistemológica para poder entenderla y comprenderla, y por último, tratar de agarrarla y traducirla en un pensamiento que pretenda ser una interpretación especulativa de este fenómeno que estamos viviendo en una urgencia. Ni siquiera podemos generar un campo amplio, solamente lo planteo en nombre de ADEMO, que es la Asociación de Directores y Formadores de Educación Musical en Chile, que es muy complejo lo que tú estás planteando, Ingrid, en términos de las líneas curriculares que están vinculadas al campo del aprendizaje instrumental. Creo que eso también se puede extrapolar a la experiencia que se está viviendo en el aula de la escuela, ¿ya? En ese sentido, creo que este ejercicio de espejearnos para no construir una suerte de miopía y creer que la realidad en la que estamos viendo es propia y se puede extrapolar a universos generales, ¿cierto? Este ejercicio, como el otro día lo hicimos con Argentina o Ecuador, ¿cierto? Creemos que hay desafíos comunes y también hay particularidades que podemos salir al paso de construir desde una mirada más colaborativa. En nombre mío, doy las gracias. Entonces ahora, Abner, por favor, ofrezcamos la palabra o el intercambio de opiniones a través de la solicitud de la palabra para poder ordenar esto. Aquí hay estudiantes, titulados, profesores que han participado de tu presentación y que sería bueno también escucharlo. Abner, te ofrezco a ti la palabra.
Perfecto, ok. Bueno, me sumo a las palabras de Mario. Efectivamente agradecemos la presentación de Ingrid con un español muy, muy claro y también un PPT Gracias. muy eh, justo en términos de la información, por lo tanto se podía seguir de manera muy, muy agradable y amena la información que nos estabas entregando. Así que agradezco y me sumo nuevamente a los comentarios de Mario. Bueno, y como lo señaló también, damos la palabra a quien quiera hacer alguna consulta en particular de la investigación de Ingrid o bien eh, hacer algún comentario en torno de sus propias experiencias o recoger alguna otra información que sea pertinente al tema que estamos abordando hoy día en esta conferencia. Así que a través del chat no me pueden ir haciendo las consultas o levantando la manito. Bueno, Alejandro quiere hacer su primera Sí, intervención. intervención. Sí, la verdad es que de acuerdo a lo que fuimos viendo en el PPT, de acuerdo a las expresiones de Ingrid, yo veo y asentía con mi cabeza, o sea, la realidad de Brasil, la investigación hecha en Brasil, respecto a nuestra realidad muy similar. ¿Ya? En general, las dificultades o las ventajas, ¿ya? Y desventajas que hemos visto en este proceso de pandemia son muy similares. Eh, y en eso creo que de alguna manera estas oportunidades de conversar, dialogar en torno a las problemáticas que enfrentamos en cada uno de nuestros lugares, nos ayuda de alguna manera a visualizar en el macrosistema de cómo estamos viviendo y trabajando en este proceso. Se nos hace difícil, pero por otro lado hay ciertos aspectos y que ella lo planteaba, que hay mucha facilidad. Y eso, en definitiva, de alguna manera, mirándolo desde el ámbito autocrítico, siento que en definitiva lo estamos haciendo bien dentro de las dificultades que el problema de la conectividad nos ofrece. Y ella lo señalaba muy bien. El Internet, la falta de conectividad, hoy día es justamente un fuerte discriminador social, que una de las cosas que siento que como política de Estado en los distintos países hay que abordar para mejorar, que efectivamente todos tengamos, y especialmente los niños, los educandos, los estudiantes, tengan la posibilidad de acceder a la tecnología y enfrentar esta nueva forma, porque ya decía yo, en general, la realidad que yo veo de la información estadística que ella entrega es lo que yo veo en mi comuna, ¿ya? Y en mi quehacer diario como profesor en un establecimiento educacional de enseñanza media. Eh, eh, Hay ciertos estudiantes que sí tienen facilidades, pero hay una gran mayoría que hoy día están quedando fuera de esto y, y, y como nación estamos castigando a esos estudiantes al no, socialmente estoy hablando, al no tener las mismas posibilidades de los otros estudiantes. Entonces, es una de las cosas que desde el ámbito personal yo reflexiono. El Estado en este sentido tiene que invertir para que todos tengan la misma posibilidad y de esa manera surgir también, porque la educación es la base de toda de la construcción social. Esa es mi opinión, mi comentario frente a lo que acabo de escuchar. Muy agradecido de haber participado de esta charla, de este conversatorio. Sí, gracias. Pienso muy agradecida por tu comentario, ¿cómo puedo decir? En Brasil, creo que en Chile sea muy similar en esto también. La música no es garantida, el aprendizaje musical no es garantida a todos también. La educación es muy diferente, no es equilibrada a todos. Entonces hay mucha desigualdad por sí sola en la educación. La educación musical no es algo común a todos. El aprendizaje de instrumentos es un factor diferenciador social por sí solo. Si unimos esto a la conectividad, son dos factores diferenciadores sociales juntos que pueden causar mucha discrepancia en la sociedad. Si las políticas públicas, los gobernantes garanten la educación, el acceso a música y cultura,
y también la Internet, tenemos mucho más posibilidades de igualdad y de crecimiento del país. Pero no tengo certeza si en mi país, por ejemplo, si los gobernantes están interesados o preocupados con esto. Ingrid, perdona, respecto a la formación del profesor de música, tú has señalado que hay conservatorios, hay carreras profesionales. ¿Cómo se organiza? Porque uno cree que la formación que en Chile se da es extrapolable a las otras realidades latinoamericanas. ¿Cómo es el profesor de música? ¿Dónde se forma para poder retratarlo y cómo es su desempeño en el ámbito de un entorno de aprendizaje como este, que es el ámbito virtual? ¿Cierto? Bueno, el profesor de música, pensando en las escuelas y las universidades, bueno, voy a pensar mejor. El profesor de música en las escuelas tiene su formación en las universidades o facultades de dos maneras. Tenemos el bachillerato en instrumentos musicales, en interpretación musical o composición o lo que sea, regencia. Y también tenemos el bachillerato, que en Brasil se llama así licenciatura, que es por la pedagogía musical. Son estos de la pedagogía musical que pueden enseñar música en las escuelas. Solo estos pueden. Si yo tengo un grado de bachillerato en educación musical, si yo tuviera solo en performance, interpretación musical, yo tendría que hacer una especialización en educación musical o un máster en educación musical para poder enseñar en la escuela. Los conservatorios tienen grados, algunos conservatorios, pocos conservatorios tienen algo equivalente a como tercero grado y cuarto, algo muy avanzado, pero ellos no pueden enseñar en las escuelas porque los conservatorios no tienen la educación musical como el componente curricular y se tienen bueno, es una política pública esto, las directrices no permiten. Por esto, los profesores de escuelas tienen que tener su formación en las universidades o facultades de música. Sí. Pero como yo digo en el inicio... No, claro, qué interesante en términos de quién es el profesor de música, en el caso español, tienen otra lógica en la formación, y lo otro es, ¿y cuál es la presencia que tiene la educación musical? Tú algo lo habías señalado que era libre o obligatorio en ciertos estados, entonces ahí hay un tema de descentralización que no sé si el Estado hay una suerte de priorización también, lo que se ha hecho en Chile, decir cuáles son los contenidos más relevantes y posibles de abordar. Lo que se pasa en Brasil es que cuando se cambian los gobernantes, el presidente y su comisión de educación, por ejemplo, muy frecuentemente se cambian las directrices educacionales. Hasta algo como 10 años atrás, la enseñanza musical fue obligatoria en las escuelas. Pero después fue cambiada la directriz y ahora es obligatoria la enseñanza de educación artística y son parte de ellos, la música, danza, teatro, artes visuales, expresión corporal, y la escuela puede decidir, escoger lo que es más posible de acuerdo con los profesionales disponibles o su región. Lo que es mandatorio en las directrices es que los contenidos tengan un enfoque mayor en la cultura brasileña. Entonces, priorizar la música brasileña, el contexto brasileño de su región, porque las regiones brasileñas son muy diferentes del sur, del nordeste, del sudeste, el centro-oeste. Entonces, priorizar la región donde están. Si de facto es así, es muy variado, pero la directriz se pide esto. Gracias. No sé si alguien
más... Me estoy aprovechando de la palabra. Sí. ¿Hay alguien más que desee participar? Agradecemos, y a Alejandro también. Sí, como tú eres profesora de violín, Ingrid, Sí. tal vez el violín no es el instrumento más que tenga mayor presencia en las carreras formativas en la escuela de pedagogía de música en nuestro país. Generalmente tiene presencia el piano como un instrumento troncal ahí, guitarra, flauta, Sí. instrumentos El mismo se latinoamericanos, pasa acá. claro, ¿cierto? Y por lo general, al tener estos coloquios internos de las carreras de pedagogía en música, creo que tal vez el piano es un instrumento que ha salido al paso y he podido sortear. Profesores muy conservadores de la noche a la mañana se han transformado en youtubers, han tenido que hacer cápsulas, han tenido que armonizar lo sincrónico presencial con lo asincrónico, han tenido que adquirir habilidades en plataformas virtuales, campos virtuales, alojar información. Eh, 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 o sea, han tenido que diseñar y gestionar el aprendizaje de una manera muy distinta, como tú lo habías planteado, ¿cierto? La concentración, el cómo el estudiante es capaz de contextualizar y cuál es el papel del docente en esa mediación, si lo llamamos zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Apelando a Vygotsky, ¿cierto? ¿Cómo se Ujú. activan esos aprendizajes, por ejemplo, en el caso del violín, que sería un instrumento más lejano a la pedagogía, pero sí al desarrollo instrumental de la performatividad musical, ¿cierto? Que en el caso tuyo. Sí. Bueno, lo que es más difícil para mí, soy muy joven, no tengo tanta experiencia así. Estoy enseñando violín a pocos años, pero creo que es algo común a muchos, pienso yo. Ah, el enfoque del docente, el profesor de instrumento o si es en la clase de música en la escuela, debería ser solo la enseñanza, y transmitir el contenido, interagir con los alumnos, crear lazos con el alumno y transmitir eso al alumno, la parte musical. Pero ahora tenemos que preocuparnos con mucho más por causa del virtual. Entonces estoy enseñando, explicando algo a mi alumno pequeño, un niñito de 8 años, 6 años, pero no puedo ayudarlo próximo a mí a hacer algo. Y esto es muy angustiante a mí como profesora y para ello porque él no puede explicar a mí lo que se pasa en su espalda o en su mano. Y mirando puedo ver algo, ciertamente, pero no puedo tocarlo y ayudarlo a sentir. Entonces, la enseñanza se quedó mucho más compleja y las escuelas precisan tener mucho más argumentos para atraer alumnos, ya que es virtual. No lo sé si en Chile es similar en eso también, pero muchos profesionales de música están creando su propio canal en YouTube o en Facebook, en Instagram, y están creando su propio contenido. Claro que es muy interesante. Abres uno, los contenidos son tal, tal, tal. Uno del arco o la mano izquierda, escalas, o cómo estudiar, cuánto tiempo estudiar. Si abres otro canal, las mismas cosas, abre otro, las mismas cosas. Entonces, son muchas personas diciendo las mismas cosas de maneras diferentes. Esto puede ser muy bueno porque hay contenido para todos disponible en la internet, pero puede ser malo cuando pensamos que muchas personas van a buscar estos contenidos gratuitos o de personas que no conocen y no tienen tal vez la cognición para saber lo que es bueno, lo que no es, lo que se aplica a él mismo, pero lo que no se aplica. Entonces creo que la internet, por tener todo mucho posible, muy sencillo de ser accesado, también requiere más maturidad de los alumnos cuando miran muchos profesionales se exponiendo en la internet. Estimada Ingrid, Sí. tengo un comentario que, digamos, agregar a propósito de, digamos, de tu digamos, investigación importante
que ya hemos visto que coincide con lo que nos pasa a nosotros en Chile y en otros países de Latinoamérica. Pero fíjate que en Chile tenemos nosotros, a propósito del violín, de la enseñanza del violín, en Chile tenemos la Fundación de Orquestas Juveniles, de la cual yo fui miembro y formé una orquesta en la comuna de Padre Hurtado, en Santiago, Chile, con 50 niños, ¿ya?, de colegios, digamos, de enseñanza estatal. Y la Fundación de Orquestas, que fue una réplica, ¿no es cierto?, de lo que se hizo en Venezuela, con las orquestas que empezaron en Venezuela, que ellos fueron los precursores de esta grande orquesta, y en Chile ya tenemos alrededor de 150 orquestas, que se empezó con 10, estamos hablando de una década atrás, un poco más, casi 2 décadas. Pero actualmente entonces ahí hay mucho que hacer de cómo ahora en forma virtual, ¿no es cierto?, en forma remota, los profesores de violín están enseñando a sus niños, ya, nosotros le llamamos el semillero aquí, ¿ya? Hay uno dice, los músicos en barbecho, se dice en Chile. Barbecho, un término, digamos, campesino, cuando se plantan. Bueno, creo que es súper importante esta perspectiva de la enseñanza del violín, de que son instrumentos de cuerda, básicamente. Porque, claro, las orquestas juveniles e infantiles de Chile, la Fundación, tiene una cantidad de orquestas y una cantidad de profesores que no es menor. Entonces también ellos, en alguna medida, claro, como tú lo decías, ¿ya?, a veces se van a tutoriales de YouTube, tutoriales de aquí, pero no es exactamente lo que necesita un profesor. Me explico, no sé, un profesor en la Araucanía tiene una realidad distinta a una que es de una región metropolitana como Santiago. Obviamente que sí. Entonces, yo creo que este aspecto de la enseñanza del violín, en alguna otra oportunidad, a lo mejor podemos hacer una especie de pequeña conferencia en que se presenten algunos profesores, ¿no es cierto?, ya sea de Brasil, de otros países, en cómo lo han hecho ellos con sus niños, ya sea en sus comunidades rurales, en sus comunidades urbanas, y creo que es un punto muy importante. Y tú, como eres profesora de violín, entonces estás en ese instrumento, yo creo que ahí hay un tema que no es menor, el tema de las orquestas infantiles juveniles de Chile, que son, yo creo que ya van en 120, 140 orquestas. Entonces, lo creo un punto importante. Y también coincido contigo que buscar tutoriales aquí y allá no es la solución. A veces sí, cuando alguien no tiene ninguna herramienta, obviamente que sirve. Pero un profesor que ya está impregnado, ¿no es cierto?, está ya, digamos, con algún recorrido didáctico musical respecto del violín, eso sería, pero una cosa muy importante. Así que te la planteo para que tal vez en una segunda oportunidad podamos hacer un encuentro tal vez de profesores de violín que tengan experiencias exitosas, entre comillas, ¿ya? Exitosas en el sentido de que han logrado ciertas cosas con su forma de enseñar. Cómo enseña, ¿no es cierto?, la cuerda al aire, cómo enseña la primera posición del violín, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, yo lo tengo por experiencia porque fui director de orquesta infantil durante 10 años y después ya dejé esa orquesta, quedó en manos de un municipio, me dediqué a la docencia universitaria y otros proyectos, pero creo que ahí hay un tema que hay que abordar y que sería muy interesante que usted lo pudiera abordar también y tal vez haciendo digamos, un nexo con la Escuela de Pedagogía en Música, ¿cierto?, de la universidad, podamos hacer tal vez algo interesante respecto de esto que hay un vacío. Yo lo he notado, he conversado con muchos jóvenes, incluso jóvenes que eran de mi orquesta, que estudiaron violín y llegaron al conservatorio. Estoy hablando de esta orquesta, ¿cuánto? 20 años atrás, imagínate. Entonces, esos niños ya no tienen 20 años, son concertistas en este momento. Entonces, ahí hay un tema, y fíjate que yo me he encontrado con concertistas, pero tienen esa dificultad pedagógica, de la bajada metodológica, de cómo yo le enseño al niño y que el niño se interese en lo que yo estoy haciendo. Bueno, eso quería decirte, y la investigación tuya es muy importante, creo que van a haber muchas más, y gracias por tu participación y por el aporte a la educación musical. Gracias.
su intervención fue muy positiva para mí, porque soy profesora de violín también y tengo muchos colegas. En Brasil hay muchos proyectos de orquestas juveniles. Es muy interesante. El otro día estaba leyendo un paper que me llegó para evaluar de una colega española y comparaba el caso español con el alemán en el contexto de pandemia. Los alemanes han priorizado las clases presenciales, la vuelta a clase presencial, de dos áreas. Una, lo que es laboratorio en biología y el trabajo musical práctico. Y la tesis era eso, es como estos países desarrollados ponen en un lugar muy importante la presencia artística en sus estudiantes, en sus futuros ciudadanos, ¿cierto? Muy bien, pues. Sí, efectivamente yo diría que nos queda mucho camino todavía por recorrer en el ámbito de la educación musical, no solamente en Chile, sino que por lo que nos cuenta Ingrid y lo que comenta Alejandro también y Rubén y Mario, efectivamente hay un espacio todavía a quienes amamos la música, pero también la docencia, de avanzar no solamente en investigación, sino que también específicamente en la didáctica, ¿no? Como la riqueza de la música en una mirada holística permite no solamente desarrollar el arte como tal, sino que también al ser humano en su estado completo, ¿no? No solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista emocional, espiritual. Y en ese sentido creo que el trabajo que se hace no solamente con las orquestas, sino que también además con la enseñanza de la música permite dar una mirada distinta en términos de cómo podemos avanzar hacia un espacio de humanización. Creo que las experiencias que nos ha comentado Ingrid, Alejandro, y también las investigaciones que se hacen y por supuesto la riqueza que hay en esto nos permiten compartir experiencias y también mirar en común en este espacio latinoamericano el desarrollo de la educación musical y también el desarrollo de la música como un arte en general. Bien, si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario a lo que estamos abordando en estos momentos. Bueno, si nadie dice algo, quiere decir algo, apenas voy a presentar que las próximas fases de mi investigación que van a conversar con los alumnos para mirar el lado de los alumnos de la enseñanza virtual. Tal que en esta investigación que presenté a ustedes, había los cuestionarios a los profesores y lo que ellos percibían de la enseñanza online. Y yo quiero ahora hablar con los alumnos para ver lo que ellos sienten y perciben en las clases online. También pretendo pensar, escribir acerca de las manifestaciones online de música, como los coronavirus. No sé cómo está en Chile, en Brasil es muy común ahora que hagan los videos cada uno en su casa, ponen los cuadrados y se hace una música en la medida posible a distancia, o entonces transmisiones live en YouTube o Instagram de performances. Quiero reflexionar sobre las clases musicales que han sido una motivación emocional, espiritual, mientras la pandemia. Entonces creo que hay un gran camino a percorrer en la investigación. Sí. Bueno, creo que estamos en el tiempo justo. Agradecer en nombre de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, una institución plural, abierta, crítica, y también trata de ver luz en la oscuridad, que es el desafío también de un pensamiento crítico, en la capacidad de iluminar un presente a partir de cierta utopía como usted lo estaba presentando. Además, nos permite también observar ciertas debilidades que tenemos en la formación musical en Chile. Solamente el Andrés Bello, la Universidad Mayor,
y otra universidad que dan un enfoque hacia la educación musical infantil y tienen elementos e instrumentos curriculares y didácticos pertinentes a esa realidad, y cuestión que nos plantea también hacernos cargo en el resto de las otras universidades de cómo estamos haciendo transposiciones didácticas en entornos de aprendizajes nuevos, ¿cierto? Cuando ya habíamos logrado todas las respuestas, se nos cambiaron las preguntas y estos nuevos entornos de aprendizaje nos hacen el tema mucho más complejo. Ingrid, creemos que tu aportación a la construcción de conocimiento es muy pertinente y relevante en conformidad con la realidad que nosotros estamos viviendo. También dejamos invitados a las personas que nos acompañaron hoy a las próximas conferencias. Pronto viene François Lalanne, va a hablar del tema de la exploración sonora, la composición, un investigador francés, el otro extremo, ya jubilado, ¿cierto? Y Maravillas Díaz también de España y del País Vasco, el tema de la diversidad y el aprendizaje musical en contextos de aulas diversificadas. Si bien es cierto, parecieran ser parcelas o objetos de estudio muy distantes o diferentes, creo que hoy en día están todas íntimamente concatenadas, porque la complejidad de la realidad desborda las disciplinas y por lo tanto nos plantea desafíos interpretativos de cómo nosotros podemos pensar y cómo podemos resolver estos problemas que son tan emergentes y que son desafiantes y son al mismo tiempo urgentes. Por lo tanto, agradecer nuevamente y a todas las personas que nos han acompañado y las personas que han intervenido, al profesor Alejandro, al profesor Rubén, ¿cierto? Que dan cuenta del interés y el compromiso ético por la formación en nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias, Abner. No sé si tú quieres dar el ritual final, que es un nombre más religioso que yo. Bueno, no, me sumo a lo que tú planteas y lo que señala Mario. Efectivamente, quiero también agradecer de manera particular a Ingrid por su presentación de hoy. Creo que el aporte que se hace a la formación de la educación musical, no solamente en su país, sino que lo que ella ha investigado y hemos podido recoger esta tarde, evidentemente nos entrega datos, yo diría, muy frescos respecto de lo que implica para todos nosotros la docencia en contexto de COVID, que pareciese que no va a ser resuelto muy tempranamente, sino creo que vamos a tener un tiempo de alguna data más larga en los procesos de enseñanza. Pero creo que también es un gran desafío para todos nosotros comenzar a mirar nuevos espacios de desarrollo en la docencia, no solamente en el ámbito de la educación musical, sino que también en los otros campos del saber, ¿no? La enseñanza online es un espacio que tenía un desarrollo, ¿no? Yo diría tal vez no o sea, surge como una necesidad urgente, ¿no? A partir de este contexto digamos, de salud pública, pero creo que sería interesante no abandonarlo, sino que por el contrario, ir desarrollando nuevas experiencias en el campo de la enseñanza instrumental, en el trabajo coral, en el trabajo instrumental, no solamente teórico, sino que práctico. Agradecemos, ¿no? A Ingrid por su trabajo, y a Alejandro también, a Mario, a Rubén y a todos aquellos que nos han acompañado, a Matías, a Rodrigo Chacón, Yancaqueo, a Loreto, a Ignacio, Blanca Rosas, Alejandro Cerda, etcétera, ¿no? Que los estuvieron esta tarde con nosotros. Bueno, y dejarlos invitados para la siguiente conferencia, si es que sin extenderme más, les deseo a todos que tengan una muy buena tarde, ¿no? Y